La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Esta es la tercera parte del estudio del capítulo 2. En ese capítulo 2 encontraremos cómo Pablo defiende su ministerio. Una vez más, Pablo está defendiendo su ministerio ante los atacantes. Y más que todo, lo está haciendo fortaleciendo la fe de todos nuestros hermanos en Tesalónica. Porque todo aquel que es enemigo de la fe en Cristo Jesús trata el 100% de debilitar las enseñanzas puras, ya que ellos no pueden sostener la mentira. La mentira no se puede sostener, pero la verdad sí se puede sostener. Mientras tanto que la mentira viene para abajo, se desploma con tanta facilidad. Y entonces Pablo afirma completamente de que su ministerio y su mensaje son genuinos por parte de Dios. Y que no es una persona que está haciendo las cosas de una forma que se agrade a sí mismo, sino agradando a Dios y a aquellas personas que en verdad amarán a Dios por todos los siglos. En el pasaje que acabo de citarles, segundo de Tesalonicenses, perdonen, quiero rectificar la cita. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, nos habla que su visita no resultó vana. Eso es en el versículo 1. Ahora, según el versículo 2, Pablo mostró denuedo en Tesalónica. Eso está mostrando realmente que el apóstol es un apóstol que luchó, se esforzó de una forma especial para tener un mensaje completamente que sirviera de edificación. Porque Pablo sabía que su denuedo provenía del Espíritu y no de su propia carne. Y esta es la razón porque Pablo no predicó por engaño. Eso lo vemos en el versículo 3. En esta tercera parte que quiero compartirle, vemos a la luz de las Santas Escrituras que Pablo no predicó por engaño a los tesalonicenses. De ninguna manera, su corazón fue abierto. Predicó la verdad que Dios implantó en su propio corazón. El mensaje de Pablo no provenía del error. Él predicaba el evangelio, o sea, las buenas noticias. Jesús, el que vino ciertamente a través de María, a través de la Virgen María, que fue profetizado prácticamente por el profeta Isaías, que Jesús nacería de una virgen. Y que el profeta Miqueas también profetizó diciendo que vendría de una ciudad llamada Belén de Judea. Y que Dios cumplió su palabra. Y tanto Génesis capítulo 3 verso 15 y como los demás pasajes como Isaías 52 versículo 13, como el pasaje de Isaías 53 y otros pasajes que encontramos, por ejemplo, en los Salmos y también en el libro de Zacarías, que Jesús padecería, iba a sufrir a través de los líderes del pueblo. Entonces Pablo está llevando un mensaje de ese Jesús que fue predicado por los profetas, que vino al mundo
llevando ciertamente sus credenciales de milagros, prodigios y maravillas, y reconfirmando todo lo dicho por los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús es aquel que realmente hizo milagros y maravillas y prodigios, y que fue al Calvario conforme a las Santas Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado. Entonces Pablo predicaba el Evangelio de las buenas nuevas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el suyo era un mensaje basado en muchas pruebas de su veracidad, y había sido corroborado por todos los hombres que Dios había escogido, es decir, que Jesús había escogido, incluyendo en este caso a Pablo, quien vio a Cristo en el camino a Damasco. Y esto lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 9, en ese pasaje de Hechos capítulo 9 se nos dice un poco cómo este hombre tiene ese encuentro personal con Jesucristo. El que ahora se llama Pablo, anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Es un nombre hebreo. Saulo es un nombre hebreo, pero en cuanto al griego es Saulo. Entonces, es decir, Pablo. Entonces Pablo ciertamente es el mismo Saulo y es un hombre de Dios. Saulo, respirando en ese tiempo aún amenazas y muerte contra los discípulos de nuestro Salvador Jesucristo, vino a los sumos sacerdotes y entonces les pidió cartas para las sinagogas. Esto es, a las sinagogas, para ir especialmente a las sinagogas, no de Jerusalén, no del país de Israel, sino para ir a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Recalcando, él pidió cartas de autoridad, que le diesen autoridad, poder para capturar, para arrastrar, para encarcelar o para matar a estos cristianos. Y entonces, al pedir las cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, el camino de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Así se le apareció el Señor. Y cayendo entonces en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿qué quieres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, pero sí escucharon la voz. Fueron testigos de escuchar la voz de mando de Jesucristo para Saulo. Y entonces estos que acompañaban, que eran soldados que acompañaban a Saulo, se quedaron pasmados, atónitos, perplejos de escuchar la voz, mas sin ver a nadie. Pero Pablo vio el resplandor y escuchó la voz. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, porque aquella luz que vio lo había cegado. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. Sin ver, no comió ni bebió. 3 días de ayuno. Ahí estuvo orando
Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo estaba ahora intercediendo, clamando a Jesús, que se le había aparecido en el camino, al que odiaba, al que no quería saber nada de él. Pero ahora se da cuenta que el que lo había tumbado de donde iba cabalgando era mayor, más fuerte y más poderoso, que lo hizo temblar, lo hizo caer de donde cabalgaba. Y entonces estaba orando, dice las escrituras, que le dijo al Señor: porque aquí él ora, ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía justa razón. Estaba diciendo la verdad, pero también el Señor le estaba diciendo la verdad a Ananías, de que Saulo estaba ahora orando, estaba clamando, y la visión que estaba teniendo era verdadera. El Señor le dijo: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos. Dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Dos cosas importantes recibió este hombre. ¿Qué recibió? La vista. Segunda cosa que recibió: el bautismo en el Espíritu Santo. La vista. Dios le dio una nueva visión. La visión por las almas. La visión de alcanzar al mundo, de llevar el evangelio a todas las naciones. Lo llenó de su espíritu, de su poder, de su autoridad, de su unción, para poner quieto a los demonios, para echar fuera las potestades terribles que se iba a encontrar en el camino. Y entonces vemos que el Señor lo llenó de su espíritu. Y dice la Biblia que cuando Ananías oró por Saulo de Tarso, que le puso la mano encima, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose también fue bautizado en las aguas. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, quienes estaban instruyéndole. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y así Saulo de Tarso se convirtió en el predicador más famoso del Nuevo Testamento. Entonces, no es sorprendente entonces que los judíos dijeran que la fuente de su mensaje era el de error. Ellos no creían en la resurrección de Cristo, es decir, los judíos, porque ellos inventaron una
fábula, es decir, engaño para decir que no resucitó de los muertos. Porque los judíos religiosos, los que no han tenido un enlace, un encuentro personal con Dios, son mentirosos. Y así va a encontrar muchos hombres predicando que no se ocupan de la verdad, no temen a Dios. Y por lo tanto son sinvergüenzas, no les importa mentirle al pueblo, no les importa arrastrar con engaño a miles y a miles de gente. Y este es el caso de muchos judíos que han arrastrado a millones de sus propias gentes al engaño. La Biblia nos dice en Mateo 28, verso 11 al 15, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad, dijeron y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y reunidos con los ancianos, es decir, los hombres de Biblia de aquel entonces, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy en todos los judíos. ¿Se da cuenta la sinvergüenzada de los hombres que no temen a Dios? Se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios por los milagros. Él convirtió las aguas en vino, multiplicó los panes y los pececillos. En una ocasión le dio de comer a 4,000 personas. En otra ocasión a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. También mostró su potencia resucitando los muertos. Delante de ellos levantó los paralíticos, echó fuera los demonios, limpió a los leprosos. Gente que estaban con sus manos tuidas, brazos secos, fueron sanados en frente de sus ojos. Perdonó los pecados, aun cuando Jesús está para ser prendido y llevado a ser sacrificado. Cuando lo prendieron en el monte, uno de sus discípulos le cortó la oreja a uno de los soldados. El Señor se agachó, recogió el pedazo de la oreja y delante de esos soldados le pegó la oreja a ese soldado. Le quedó como que si nada le había pasado. Jesús haciendo milagros todavía antes de ir a la cruz. Y cuando está en la cruz, está mostrando su misericordia. Oró por todos aquellos que lo habían herido. Al Señor se le ha golpeado, se le ha escupido, se le ha roto sus ambas manos, ambos pies. Está lacerado de sus espaldas, sus piernas, su cuero cabelludo ha sido roto con las tremendas espinas. Su rostro está desfigurado de tanto golpe. Le han tirado esputos que nosotros conocemos como gargajos, cuando la gente tiene catarro y tira esa putrefacción. Y esto es lo que el Señor recibió. Y aún tuvo misericordia y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos mostrando su misericordia aún para todos los malvados que colgamos a Jesús en la cruz. Y aún el hombre, ladrón, asesino, que se arrepintió al lado de Jesús, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús expiró y dijo, consumado es, y dio su espíritu a Dios, la tierra se estremeció, las piedras se partieron, el velo del templo se rajó de arriba abajo. Los muertos de varios de los justos del Antiguo Testamento resucitaron. Se aparecieron a sus familiares en Jerusalén, todavía mostrando su poder, su gloria.
Ahora los hombres que pusieron a cuidar el sepulcro para que Jesús no resucitara, están dando testimonio vivo de que Jesús se ha levantado, que vieron al ángel de Dios bajar y remover la roca. Y con ser así, estos judíos están diciendo que Jesús ha sido robado por sus discípulos. Se da cuenta cómo son de mentirosos los falsos. Los hombres que temen a Dios jamás cometerán semejante atrocidad. Los hombres de Dios temblamos diciendo lo correcto para que el pueblo entienda lo correcto y viva por lo correcto. Camine por la senda de la vida y no por la senda del engaño. Y entonces vemos aquí, en este caso, a Pablo, ciertamente diciéndole, mi mensaje no vino por error. Entonces su exhortación tampoco procedió de la impureza, según el pasaje del capítulo 2 de Primero de Tesalonicenses, versículo 3. Su exhortación no procedió tampoco de impureza. La fornicación era una práctica común en los cultos paganos. De aquel entonces parece que sus opositores habían acusado a Pablo de practicar en sus cultos. Por ello, se obligó entonces el apóstol a defenderse de esa acusación, también a aclarar que tales prácticas no formaban parte del culto evangélico. Ahora, Pablo no usó de ningún engaño para atraer a la gente ni para persuadirla a aceptar a Cristo. Él dependía del poder de Dios. Dependía del poder de Dios para llevar a cabo su obra. Él usó los trucos. No era correcto. Se lo voy a decir de esta manera. El apóstol Pablo no usó trucos de ninguna manera, porque el uso de los trucos no es correcto. No es correcto para los hombres de Dios. Recalco, el uso de trucos no es correcto, jamás ha sido, ni lo es, ni lo será. No lo fue, no lo es y no lo será. Ni era necesario para el éxito en un ministerio honrado como el de Pablo. Qué lección para nosotros. Qué lección para aquellos que predicamos el evangelio. No tenemos que usar los trucos para convencer a la gente. Debemos de ser genuinos presentando la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo declara: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No debemos de depender de trucos entonces o de elocuencias ni persuasión humana para hacer la obra. La palabra misma, predicada con sencillez en el poder del Espíritu Santo, hace su obra en el corazón de los oyentes. Pablo fue aprobado por Dios, aprobado para predicar el evangelio. Él lo dice en Primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. La frase fuimos aprobados por Dios lleva la idea de ser sometidos a prueba para ser examinados y ser hallados fieles. El verbo está en tiempo perfecto, de modo que podría traducirse de la manera siguiente: hemos sido aprobados por Dios. En otras palabras, el proceso de ser examinados según seguía en pie hasta el momento en que Pablo escribió estas líneas. Desde su conversión a Cristo había sido sometido a prueba. Esto incluye el tiempo que pasó en Arabia, su visita a Jerusalén, sus años en Tarso, su ministerio en Antioquía, su primer viaje misionero, el recorrido por los lugares visitados en ese viaje, la experiencia en Filipos,
En cada caso Dios estaba sometiendo a su siervo a prueba y siempre lo había hallado digno o genuino como resultado de salir a prueba de cada uno de estos exámenes. Dios le había confiado el privilegio de predicar el evangelio continuamente, incluyendo el ministerio en Tesalónica. Pablo estaba siempre consciente de haber sido puesto en el ministerio por Dios. Lo vemos en la carta que estudiábamos de 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 11 y verso 12. Dijo, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Queridos hermanos televidentes y amigos, gracias por su sintonía de aprender de estas verdades gloriosas, como Pablo se defendió de aquellos que lo acusaban, de aquellos que pisoteaban la enseñanza de la verdad de Dios. Qué lindo saber defenderse con una conciencia pura, limpia, con una mente no depravada, con un corazón puro y santo para Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Lo esperamos a todos ustedes para que juntos aprendamos aquí en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Los estudios están disponibles para aquellos que lo pidan. Puede pedirlos, estos interesantes estudios que lo edificarán de manera muy grande y poderosa. Que Dios le guarde para siempre y siempre. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.